Eh, Placer estar esta mañana con ustedes y bueno, pues muy contentos de iniciar esta conferencia en donde tenemos sin duda participantes, unos conferencistas de primer nivel. Y bueno, pues me gustaría, antes que nada, ver el entorno, ¿no? El entorno de nosotros que nos une como Latinoamérica. Tenemos que compartimos muchas cosas en común, entre ellos, bueno, pues compartimos la historia, compartimos mucho el tema de la cultura, ¿están de acuerdo? El espíritu del idioma, importantísimo. Nos reconocemos en cualquier parte del mundo donde nos encontremos dos latinoamericanos, ¿sí o no? Dicen que es el juego de la cintura, no sé. Otra cosa muy importante, bueno, pues nuestro sentido del humor. Nuestro sentido del humor, sin duda alguna, es diferente, es similar. Y una muy importante y sobre todo, ¿no? La solidaridad. Entonces, bueno, pues en base a estas similitudes que tenemos como pueblos unidos, como pueblos hermanos, pues es el motivo de este día, de esta reunión. Y pues me da el gusto de presentar. Sí, gracias, Luis. Si quieres, Sara, ¿tienes las semblanzas? ¿Nos puede hacer favor de leerlas? Sí, lo que pasa es que estoy teniendo problemas con el internet. No te preocupes. Sara se avienta ahorita y nos rescata. Sara, adelante, gracias. Aquí estoy. Claro que sí, con todo gusto. Y ya estamos aquí listos. Miren, quisiera presentar por orden de aparición, no es por algo más. Quisiera presentar primero a Mauricio Cárdenas. Él es director para Latinoamérica de LIM, es Leadership in Motion. Es una consultora de origen sueco en estrategia de negocios sostenibles, inclusión social e innovación de triple impacto. También es cofundador y presidente de la Junta Directiva de la Cámara Verde de Comercio, asociación sin ánimo de lucro que conecta, fortalece y acompaña a emprendimientos y empresas para que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible. Así también es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y máster en gestión tecnológica y política energética de la Universidad de Denver, Colorado. Mauricio, pues bienvenido. Bueno, bienvenido a todos. Y pues me gustaría cederte la palabra y que nos comentaras al respecto del tema. ¿Sí está Mauricio? Tiene problemas de conexión, entonces si quieres seguimos con la siguiente persona. Ok, bueno, quisiera presentarles a Rosilena Lindo. Muchas gracias por asistir con nosotras. Ella es actualmente subsecretaria nacional de Energía de la República de Panamá. También ha sido directora de proyectos para el desarrollo de calentadores de agua para el mercado de Panamá. Esto fue en el año 2018-2020. Es fue ministra del Medio Ambiente en Panamá en 2017 y 2018. Directora Nacional de Cambio Climático 2014 y 2017. Y bueno, pues qué experiencia o qué interesante lo que nos vayas a comentar el día de hoy. Bienvenida, Rosilena. Hola, muchísimas gracias, Luis. Muy buenos días a todos o buenas tardes. También es un placer acompañarlos en la mañana de hoy. Y definitivamente la pregunta que nos une hoy, colaboración con Latinoamérica, la opción cultural más sensata, da para hablar muchísimo, da para desarrollar un montón, pero yo sí quisiera, en este caso en particular, concretar y compartir un poco cómo vemos desde Panamá la necesidad imperante de fortalecer los lazos de cooperación en Latinoamérica, reconociendo nuestra idiosincrasia, reconociendo lo que nos gusta, lo que no nos gusta y sobre todo ponerlo en práctica para la transición energética. Y esa inaplazable transición energética que es la aspiración de todos los que sabemos que las metas del Acuerdo de París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben convertirse en una condición común de desarrollo, nos empuja a formular
políticas, a implementar esas políticas para acelerar ese proceso de cambio, que es un reto, es cierto, para los gestores públicos, para el sector privado también, pero sobre todo para llamar a ese compromiso de la sociedad civil. Nosotros tenemos que considerar cuáles son esas condiciones sociopolíticas para integrar el proceso, valorando e incluyendo en su justa dimensión el impacto de estas iniciativas en la vida de todos los ciudadanos, y muy en cuenta tenemos que tener también cómo eso impacta la cultura de cada uno de nuestros pueblos, y teniendo en cuenta que esa descarbonización conjunta de los sectores energía y transporte la vemos como la solución más coherente para los desafíos climáticos, para la reactivación económica, para la salud pública, y también buscando esa inclusividad, es importante considerar estos aspectos en la planeación. No podemos planear pensando que la tecnología y que la disrupción tecnológica que estamos viviendo ahora es ajena a las realidades, a las necesidades y al sentir de nuestros pueblos. Si lo hacemos de manera divorciada, pues no funciona. Estamos situados en el medio de una transformación de paradigmas en el uso y consumo de energía que impactan nuestra forma de comportarnos. Todos estamos buscando esa forma de crear o de fomentar nuevos puestos de trabajo, y en repetidas ocasiones decimos que el responsable para el éxito de la creación de nuevas fuentes de trabajo es solamente el gobierno. Y si no abordamos cómo apropiadamente generamos innovación desde diferentes actores y nos apropiamos todos del proceso, pues la cosa se complica, ¿no? Y bueno, aquí hay una frase que les quería traer el día de hoy que me gusta mucho, de Mario Molina, donde él nos comenta que los científicos pueden plantear los problemas que afectarán el medio ambiente con base a la evidencia disponible, pero la solución no es responsabilidad de los científicos, es responsabilidad de toda sociedad. ¿Y cómo está constituida nuestra sociedad? ¿Cómo conocemos y entendemos nosotros esa interacción, esa dinámica importante que hay en la sociedad latinoamericana? Yo creo que es importante resaltar esa responsabilidad compartida que tenemos todos los actores, ya sean locales, nacionales, regionales o globales, y sobre todo importante explorar y explotar los mecanismos que te provee la transición energética. Y disculpen el sesgo por el tema energético, lo tengo en las venas, y el climático ni se diga, pero esas oportunidades que te da la transición energética en Latinoamérica para poder colaborar, no solamente desde otras regiones hacia Latinoamérica, sino Latinoamérica desde dentro. Cómo aprovechamos nuestro Caribe también, que nos da y que tiene una cultura interesante e importante, diferente de comportarse con el uso de la energía también. Es claro que tenemos que sacarle provecho a ese alto porcentaje de habitantes en nuestra región que tiene ganas y que está trabajando por las energías renovables, pero sobre todo esa otra parte de la población que lo ve como una oportunidad y no sabe, como dirían en común panameño y creo que mexicano, cómo entrarle. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener claro la forma en que comunicamos para ser más atrayente y empujar esos procesos de cambio y de sostenibilidad. Y les quiero traer unos números muy concretos sobre esa potencial que reside en nuestra América Latina. De los análisis de proyecciones que ha hecho el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, nos indica que Latinoamérica del 2011 al 2030 tiene que incrementar su consumo de electricidad en alrededor de un 80% para poder asegurar ese 100% de acceso universal a la energía. Y sobre todo, si consideramos que todos nuestros países latinoamericanos han dicho claramente que esa electricidad va a venir y tiene que venir de las energías renovables, y mayormente hay una gran cantidad de países que ha dicho que no solamente renovables, sino que tiene que ser solar. Cuando internalizamos esa gran dotación de recursos renovables de primera clase que tiene Latinoamérica,
Latinoamérica nos damos cuenta que hay muchas cosas importantes que hacer. Y aquí quiero resaltar algunos números que me fascinan por su masividad, pero asimismo tenemos que lograr hacer esto global. El desierto de Atacama, y si sumamos el potencial que hay en Sonora, nos podrían estar generando alrededor de 7.640 gigawatts de energía solar fotovoltaica. Si sumamos todo el potencial que hay desde los Andes hasta la cuenca amazónica, podemos, y considerando también las limitaciones ambientales, podríamos estar generando 675 gigawatts en hidroelectricidad. Si agarramos el potencial que hay en la costa pacífica de la región, podríamos estar generando alrededor de 240 gigawatts en mareomotriz. Si agarramos solo el potencial que hay en nuestras cordilleras centroamericanas, podríamos estar generando 44 gigawatts con geotermia, y con la energía eólica en la región, pues ni se diga, y hay un potencial alrededor de 3.590 gigawatts que claramente nos dicen que recursos no nos faltan. Lo que nos falta es esa integración, dejar de hacer política y planes de negocios pensados para las empresas, sino pensados para la gente. Y con esto presente, y sobre todo resaltando también las oportunidades que nos brinda la digitalización para enlazar energía y transporte, contemplando esa creación de alianzas necesarias para democratizar la energía, para descentralizar la energía, y vuelvo y repito, pensado en la gente, para la gente, nos va a permitir gestar nuevos modelos de negocios asociados al Internet de las Cosas, asociados a las plataformas, asociados a la electromovilidad, que va a permear en el beneficio común de la ciudadanía, en ese ahorro adicional y recursos económicos que queremos tener para cubrir las necesidades básicas de la población, pero también para maximizar, y aquí hago un gran énfasis, para maximizar la cohesión social en pro de la sostenibilidad local. Y para ello, definitivamente se requiere una combinación de voluntades tecnológicas para mantenernos en esa ruta hacia un clima donde la temperatura no aumente más de 1.5 grados, y sobre todo generar una inversión con visión de futuro para la gente. No sé si todavía tengo un poquito de tiempo, si no, espero un ratito para contarle 3 casos claves de la colaboración pensada en la cultura. ¿Parece un minutito más? Así, vale. Bueno, ahí solamente les quería comentar rápidamente que uno de los casos que me tiene muy contenta y que de hecho fueron claves en el desarrollo de mi carrera profesional fue la colaboración que empezamos en el 2018 con ANES, colaboración que empezamos en el 2018 con algunas empresas mexicanas y Panamá. Panamá estaba iniciando en su momento su proyecto de calentadores solares de agua. Teníamos que crear un mercado desde cero. Solamente habían alrededor de 4 calentadores solares de agua en Panamá que los habían hecho en 1970 los estadounidenses y los habían dejado de lado. Y teníamos la disposición por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, junto con apoyo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, de invertir $2 millones, casi $2 millones para esto. Y no teníamos los profesionales, no teníamos en realidad siquiera empresas locales que nos pudieran orientar sobre cómo hacerlo. Yo recuerdo muy bien en una llamada telefónica a uno de sus colegas de Módulo Solar, donde en literalmente 35 minutos me dijo todo lo que estaban haciendo en México sobre el tema de energía solar térmica y calentamiento solar de agua, y me puse extremadamente preocupada. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esto? Pero bueno, y yo tengo que reconocer que esa cercanía y ese calor humano, y sobre todo cuando se comparten pasiones por un tema común, esta persona organizó una visita de 5 días para que en esos 5 días mi equipo pudiera entender las diferentes aristas de cómo fueron los 15 años que se habían invertido en México para poder facilitar la creación de ese mercado, y nos contactó con las personas claves, con la información clave que nos permitió en un periodo de 18 meses poder generar normativa de calidad para el desarrollo de los sistemas de calentamiento solar de agua en Panamá. Nos permitió facilitar poder generar más de 35 eventos de formación, de sensibilización y capacitación al sector hotelero, al sector industrial, al sector residencial y a la salud pública sobre cómo crear un mercado. Nos ayudaron
a capacitar a los futuros vendedores de la tecnología solar térmica, y fue tan grande la cohesión que hasta nos permitió rápidamente poder tener un plan en Panamá con miras al 2050 para instalar 1 millón de metros de calentadores solares de agua, de sistemas de calentamiento solar de agua en Panamá. Y esto yo quiero resaltar que más que esa oportunidad de crear colaboración y hermanamiento entre Panamá y México se debe a que en ese momento se pensó en cuáles son esas similaridades que tenía el comercio mexicano con el comercio panameño, cómo las experiencias aprendidas y en base a las reacciones de los diferentes empresarios en México, en la medida en que se fueron familiarizando con la tecnología, pudieron esas lecciones aprendidas ser aplicadas en Panamá para poder en muy corto tiempo tener unos buenos resultados. Y más tarde les cuento los otros 2 ejemplos. Muchas gracias, Rosilena. La verdad, muy enriquecedores tus comentarios, pero hay que darle oportunidad a Abril, porque si no, se nos acaba el reloj. Hay un tema, no sé si ya llegó Mauricio Cárdenas, pero quisiera presentarles a una entusiasta colaboradora del sector, muy conocida en el sector de México, es Abril Moreno. Ella es socia directora de la empresa de consultoría en energía y asuntos públicos Perceptia 21 Energía y de la empresa de inteligencia de negocios e investigación especializada Hidrógeno 21. Recientemente se convirtió en la nueva directora general de la plataforma informativa Energía Debate. Y Abril, pues bienvenida con tus comentarios. Adelante, tienes alrededor de 7-8 minutos y para seguir después con una segunda ronda. Bienvenida, buen día. Te lo agradezco muchísimo, Luis, la bienvenida y obviamente a Anes por la invitación a esta Semana Solar. Y sí, pues creo que efectivamente soy muy entusiasta más en estos momentos que está viviendo el país en materia energética, que después podemos platicar sobre esto. Pero yo quiero empezar un tema cuando me extendieron la invitación, yo les dije, a ver, vamos a hablar de política, vamos a hablar de energía. No me quedaba muy claro el tema de cómo meter el tema cultural, ¿no? Entonces me decían, bueno, México siempre ve hacia Estados Unidos y quizás no ve hacia Centroamérica o a Sudamérica, ¿no? Latinoamérica en general. ¿Por qué es que tenemos mayor espacio, mayor oportunidades en Estados Unidos? Entonces quiero empezar con un término que se llama capital social. El capital social me parece que es algo que se produce, el capital social es algo que a veces los mexicanos y también creo que algunos países de Latinoamérica, a pesar de que tenemos una fuerte solidaridad, sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Siempre estamos para apoyarnos. Sin embargo, en el día a día, a veces nos falta esto. ¿Qué significa el capital social? Son justamente estas agrupaciones, es producir incentivos de cooperación, es generar como consecuencia la confianza entre las personas, entre los países, y a veces pues estamos carentes de estos en el día a día de nuestro trabajo. E invertir en confianza es algo muy rentable. Parte del problema que han presentado los países latinoamericanos, y obviamente incluido México, y yo creo que encabezando en ocasiones México, es esta falta de certidumbre jurídica, ¿no? Es este cambio de reglas continuas, de juego, a veces hay un malestar pues social, desafortunadamente también la corrupción, el riesgo político que vivimos, riesgos en la solvencia económica, que a veces nos hacen ver pues a otros lugares. Yo te digo, hoy, por ejemplo, en México, en este principio de año, de los primeros 7 meses, nos convertimos en el líder, en el socio líder de Estados Unidos, México. Ni siquiera Canadá ni China somos nosotros los que más importaciones y exportaciones hemos tenido en estos últimos 6 meses. ¿Y queda esto? Bueno, obviamente nosotros, México, tenemos cerca de 12 tratados comerciales, de los cuales 8 son con Latinoamérica. Tenemos con Perú, con Uruguay, con Costa Rica, con Colombia, hay uno que se llama el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, ¿no? Y sin embargo, pues el que nos ha jalado, el que generalmente tiene como este poderío o esta mayor fuerza, pues es el TEMEC, ¿no? Que es justamente que nos consideramos como
bueno, geográficamente somos América del Norte y entonces estamos con Canadá y Estados Unidos y por eso es que ahorita nos convertimos en este pues socio comercial más importante para Estados Unidos. Pero lo que decía la subsecretaria es algo bien importante, porque justamente no me dejará mentir Mauricio, hace poquito, la semana pasada estuvimos con él en un programa que tenemos que se llama Cortocircuito. La Cámara Verde proviene de una Cámara Verde de Estados Unidos. Y esta vinculación y estas fortalezas, este know-how que tenía esta Cámara, pues las han podido expandir hacia Colombia y ahora también tienen capítulo México. Entonces, ¿qué es lo que nos provee de cuando nosotros empezamos con esta integración? Pues justamente son las experiencias, lecciones aprendidas en otros países, errores también generados en otros países, ¿no? Que nos va fomentando y nos va ayudando a impulsar y desarrollar, pues, nuestros países, nuestra industria. Y sí, definitivamente hoy también todo lo que hagamos tiene que ser con una visión social y con una visión ambiental. Eso es clave para el desarrollo actual de cualquier modelo de negocio, cualquier infraestructura, de cualquier desarrollo. ¿Qué nos dan estas experiencias? Pues nos dan, por ejemplo, el crecimiento de generación distribuida en Latinoamérica. Ahorita vamos a platicar un poquito de esto, cómo hemos venido viendo esto, retos, soluciones. Nos dan también qué formas, o sea, qué impulsores o qué drivers han tenido para poder tener esa generación, qué formas de financiamiento han tenido. Algo que es básico, hablando de la parte social, es la licencia para operar. Nosotros a veces decimos, no, pues es que Estados Unidos, Europa, ellos nunca tienen problemas, son guau, no. Han de saber que hay 700 proyectos parados aproximadamente entre Estados Unidos y Canadá, justamente por un tema de licencia para operar, porque las comunidades originarias no están permitiendo el paso de las infraestructuras. Lo mismo, exactamente lo mismo que vivimos nosotros en nuestros países. La regulación, las políticas públicas. Chile, por ejemplo, pues tiene su ley de energías renovables no convencionales, o nosotros, en México, la ley de transición energética, ¿no? O también, por ejemplo, para insertar la generación distribuida a sectores diferentes, o sea, cómo se han venido insertando en pequeños comercios, en la industria, pero también cómo ha evolucionado o si es que existen ya estos casos, incluso para el transporte en materia de generación distribuida, ¿no? La profesionalización de los instaladores, cómo se han venido profesionalizando. Muchas de las fallas que de repente dicen, no, es que las celdas solares, los paneles se incendian, son de lo peor. No, hay una falta de capacitación, o sea, necesitamos profesionalizar de repente, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho en otros países también para poder impulsar esto? Y no estoy hablando de todos, hay algunos casos nada más. O, como decía yo, la Cámara Verde de Mauricio, pues que estas bases, este fundamento, pues este know-how proviene justamente pues de la Cámara Verde de Estados Unidos, lo cual nos permite, si nosotros podemos impulsar una Cámara Verde en México, una Cámara Verde en Colombia, otra en Chile, otra en Brasil, otra en Panamá, bueno, pues tendremos una mayor fortaleza, una visión mucho más integral. Hablando de la generación distribuida, por ejemplo, cómo se han impulsado en diferentes países. De los 3 principales países que tienen generación distribuida, como que se ha impulsado más o está más fuerte, son Brasil, México y Chile. Por ejemplo, en México, pues realmente, aunque empezó más o menos en el 2008, fue en 2017 16, fue en 2016 cuando esto como que se disparó. Hoy tenemos 1.7 gigawatts apenas de generación, pero es bastante. Lo que pasa es que nos enfocamos más a los grandes parques solares. Obviamente tenemos todo Latinoamérica tiene un potencial de solar tremendamente grande, ¿no? Somos ricos en recursos naturales, entonces vamos caminando, pero sí hay mucha diferencia todavía con los países, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos, tan solo el estado de California tiene 4 veces más la capacidad que México de generación distribuida instalada, solo un estado, ¿no? Este estado progresista, mientras pues nosotros tenemos un 1.7 gigawatts. Chile, por ejemplo, ha avanzado, ha crecido con esta ley de energías renovables y ahorita también de estar en ceros en 2008 y tiene 1.3 gigawatts. Se han implementado nuevos regímenes especiales para poderlos impulsar. Pero el que ¿mandé? Te queda un minuto, perdón. Gracias. Bueno, si no, después termino. Pero esto es bien importante. Brasil es el que, wow, o sea, de verdad tiene 5 gigawatts. ¿Y por qué? Porque las políticas públicas, si bien el impulso social y la integración de las sociedades es muy, muy importante, las políticas públicas y el gobierno también. ¿Por qué?
porque han generado incentivos como la extensión de impuestos estatales sobre ventas y servicios aplicados justamente a la electricidad y equipos fotovoltaicos. Entonces, y además tienen 70 líneas de financiamiento comparado a otros países. Entonces, el mismo gobierno también ha apoyado a través quizás pues de la integración o de la plática, del diálogo con los otros sectores, a impulsar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que vamos para allá y es algo de lo que tenemos que discutir. Aquí me quedo. Muchas gracias, Abril. Muy, muy enriquecedores estos comentarios. Ahora le damos la participación a Mauricio Cárdenas. Bienvenido, Mauricio. Y bueno, pues, ¿qué nos comentas tú en este tema tan interesante, ¿no? La colaboración de Latinoamérica. Adelante, Mauricio. Muchísimas gracias, Luis, y muy agradecido, Abril, por tus palabras, porque me ahorraste parte de lo que iba a presentar. Entonces, voy a procurar ser conciso. Yo he sido un estudioso y también he estado en el lado de la consultoría en temas de política energética colombiana desde hace más de 30 años, cuando estaba haciendo estudios de posgrado en Estados Unidos. Y hay que decir que una de las áreas en donde, además de lo obvio, la interconexión eléctrica, en que podría haber una mucho mayor colaboración entre países, no solamente entre los gobiernos, sino entre los grupos de interés que, como nosotros estamos discutiendo sobre política energética, es en el campo de las lecciones aprendidas. Entre inicios de los 80s y hace apenas 2-3 años, el porcentaje de generación de energía eléctrica en Colombia a partir de fuentes renovables no convencionales, se mantuvo por debajo del 1%. Y en estos 2-3 años anteriores, yo lo decía en el programa que conduce Abril, por un milagro, se impulsó de una manera acelerada la contribución de la energía solar y la energía eólica a la matriz energética. Se pasó en no más de esos 3-4 años que culminan el próximo en el 2022, de un 1% de la capacidad de generación eléctrica de estas fuentes renovables no convencionales a arriba del 12%, o sea, una multiplicación superior a 10 veces, en un país en donde la capacidad de generación de energía eléctrica se acerca a los 20 gigawatts. Vamos a contar con aproximadamente 2.5 gigawatts al terminar 2022. Y esto, aparte de ser posible por un milagro, y cuando me refiero a milagro, es porque hubo 2 subastas fallidas a fines de la administración presidencial anterior y comienzos de la actual, que ya está terminando, le queda menos de un año, hasta de alguna manera ajustar las cargas para que sí hubiera interesados en postularse. Ahora, ¿qué pasó con esas postulaciones y con los incentivos tributarios y de otra índole que se le están ofreciendo a los ganadores de esas subastas? Se fue en contravía de las posibilidades de la generación distribuida. Hay otros países, menciona Abril, la relación que históricamente ha tenido la Cámara Verde de Comercio de Latinoamérica, que nació en Colombia, pero ahora también está en México, con la Federación de Estados Unidos de Cámaras Verdes de Comercio, con sede en San Diego, California. Yo viví 17 años en Estados Unidos y siempre me sorprendió, incluso en épocas tan tempranas como comienzos de los 80s, que la gran mayoría de los proyectos solares, por ejemplo, eran adelantados por cooperativas con ciudadanos que vivían en una región específica. En Estados Unidos, y pues no tengo aquí ninguna especialidad en la materia regulatoria, no es inusual que las comunidades sean autogeneradoras.
en tanto que el marco regulatorio para la generación de energía solar en un país como Colombia, si bien a favor ese crecimiento vertiginoso en la proporción que constituye de la matriz energética, privilegia inversión extranjera de grandes ligas. Con esto no estoy yo queriendo decir, porque eso sí existe en Colombia, se demoró, pero llegó, que si yo pongo paneles solares en mi casa y me quedan excedentes, yo tengo toda la capacidad de vendérselos a la empresa de energía eléctrica del lugar donde yo estoy utilizando mi propia energía por autogeneración. O sea, eso sí existe. Pero los mismos incentivos tributarios que existen para las grandes empresas inversionistas extranjeras no existen para mí, un ciudadano del común, y ciertamente no para comunidades o cooperativas. Entonces eso lamentablemente está generando unas tensiones con las comunidades en las regiones en donde se están implementando estos proyectos que suman 2.5 gigawatts, en particular en un departamento o estado que se llama Guajira, que queda en la frontera con Venezuela y que es una península. Entonces está rodeado de mar. Allí las comunidades llevan más de 30 años de estar en conflicto con las grandes firmas productoras de carbón térmico para exportación. Y lamentablemente no les está yendo mejor con las grandes firmas extranjeras que están montando las granjas solares y las granjas eólicas. Hay tensiones evidentes y por supuesto hay, digamos, esa desesperanza aprendida de parte de esas comunidades de que durante 30 años no la lograron, que en su departamento se distribuían los beneficios de una manera equitativa. Es también uno de los departamentos desde el punto de vista político más corrupto del país. Entonces, no necesariamente la culpa exclusiva, si hay que asignar culpas, es de las grandes empresas, sino de los que recaudaron esas regalías y las mal invirtieron. Entonces, el hecho de que crezca la participación de la generación de energía solar y eólica en un país de la manera tan vertiginosa, es que Colombia logró en 3 años lo que Chile se tardó 20, no es garantía de que el desarrollo regional se produzca, el desarrollo social equitativo se produzca, y simplemente quiero dar esa señal de alarma aquí, en vista de que hoy se está votando en el Senado mexicano la posible priorización para ser manejado o continuar siendo manejado el sector eléctrico por la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, y de algún modo incluso reversar proyectos solares que están en marcha. Entonces, aquí espero no estarme metiendo en camisa 11 varas al referirme al caso mexicano. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. También muchas gracias, muy Yo enriquecedor. tengo que decir que se lo agradezco. Perdón. Adelante, no, el micrófono es suyo, es para ustedes. Oigan, y qué interesante lo que nos comentaron ustedes tres. ¿Cómo ven? Se han visto, tenemos retos, tenemos aspiraciones en común como latinoamericanos. ¿Qué quisieran ahondar más? Les voy a platicar un poquito la dinámica. Vamos a volver a abrir los micrófonos, 4 minutos cada quien. Y me gustaría invitar a todos nuestros asistentes el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, viene, está bien interesante la plática. Pues pueden ver, tenemos muchos retos como pueblos independientes y ya como una comunidad de latinoamericanos. Y pues me gustaría volverle a dar el micrófono a Roselena. Luis, perdón que te interrumpa, pero tenemos a José Delgado ahí todavía haciendo antesala de Perú. Adelante, perdón. No sé si puedes prender tu cámara, José, es que como tienes la cámara apagada, a mí se me hace que te confundimos con la audiencia, pero ahí estás, ¿verdad, José? Adelante, Gracias. José, perdón, ¿qué nos Perfecto. puedes comentar al respecto? Bienvenido. Tienes el micrófono apagado, José.
José, no te escuchamos. ¿Le podrían avisar, José? ¿No te escuchamos? Sí, creo que no encuentra el botón Ah, ya. para ya. Perfecto, José, adelante. Adelante, José, adelante, Ya, bienvenido. ya, disculpe. En principio, la disculpa del caso. Quería, en principio, agradecer la invitación de la doctora Carla Sedano para este conversatorio, pero estaba un poco confundido en el tema que planteó, ¿no? Porque acá me dice, me indica en una comunicación que es una conversación donde primero nos platique sobre la asociación que presides, o sea, la Asociación Peruana de Energía Solar que tengo, Así es. ¿no? Adelante, sí. Y no sé si puedo platicar eso, porque veo que ustedes han platicado sobre cosas muy grandes, muy importantes de sus países, ¿no? Sin embargo, Adelante. mi posición es la de presidente de la Asociación Peruana de Energía Solar, que es una institución netamente académica que promueve, incentiva la investigación a nivel de academia universitaria, tanto de profesores como de estudiantes. Entonces, esa es la finalidad de nuestra institución. Y luego, dentro de esas actividades, dentro de esa función, la APE, su principal actividad es organizar los simposios anuales de energía solar, que ya tenemos ahora 27 simposios cada año y tenemos ya el próximo simposio a organizarse en noviembre de este año, al cual les quedan cordialmente invitados. Eso, ¿no? Y decirle de que, como siempre, como decías anteriormente, esa es nuestra actividad fundamental. Es académica, es científica, es en los simposios abrimos la posibilidad de que muchas personas participen en ello, y también tenemos la participación de conferencistas internacionales que intervienen en este evento, dando sus conferencias muy importantes y haciéndonos ver el estado de arte de las energías renovables no convencionales en sus países y también en el Perú. Con respecto a lo que he escuchado de las expertas anteriormente, y experto también antes escuchado de Panamá, de México, de Colombia, nosotros a nivel nacional tenemos muy poco desarrollo, diríamos, en energías renovables. Esto lo maneja el Ministerio de Energía y Minas en el área de energías, en el área de energía. Entonces, acá tenemos un tema muy preocupante. Tenemos, por ejemplo, la ley de generación distribuida que se dio hace más de 10 años. Y luego vino el reglamento de generación distribuida, que está anudada, no lo han puesto en consideración de la opinión de los expertos, y hasta ahora, hace más de 4 años que está en consulta y no se aprueba el reglamento. Por lo tanto, no tenemos acá todavía la generación distribuida, ¿no? No hay normatividad. Algunos dicen de que se debe a que las redes eléctricas del Perú no están preparadas para soportar una masificación inmensa de la generación distribuida, ¿no? Y otros dicen que hay intereses políticos, hay lobbies a nivel político que impiden que estas regulaciones, estas normas salgan a la luz. Entonces hay problemas tanto políticos como técnicos. Entonces no tenemos la posibilidad. Pero sin embargo, a nivel de proyectos nacionales del gobierno, se tiene ya
muy poco, diremos, con respecto a no hacer a sus países, muy poco de instalaciones de parques solares y parques eólicos. Tenemos en total una cantidad de 5 megawatts instalados a la red nacional interconectada, que no es casi nada. Posiblemente también se deba a que nosotros tenemos mucho recurso hidroenergético y tenemos recursos de gas natural, que ahora se ha descubierto que tenemos cantidades infinitas, ¿no?, de gas. Entonces, por ejemplo, los termoeléctricos están en 45% de energía de origen termoeléctrico, y de hidroenergía está en 50%. Y el 5% lo tenemos en renovables, tanto solar como eólica. La solar, parques solares ubicados en el sur del Perú, donde hay mucha radiación solar, ¿no? Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua, departamentos. Y los parques eólicos en menos cantidad en el norte del Perú, en la costa norte del Perú. Eso se hace a través de licitaciones internacionales que normalmente lo ganan las compañías extranjeras, ¿no? Y vienen y tienen concesionado 20 a 30 años para vender la energía al gobierno es el que le paga, el Estado, lo paga esa energía. Y nosotros, por lo tanto, quiero que más o menos aproximadamente 5 megavatios de energías renovables está conectada a la red eléctrica. Eso es lo más importante. Después, un minutito. Eso es lo que nosotros quisiéramos ya, como se ha escuchado en otros países. Chile, que es nuestro vecino, ha dado un vuelco terrible en el tema de las energías. Será por la necesidad que no tiene energía propia, no tiene energía natural, no tiene hidroenergía, no tiene fuentes de energía térmica. Entonces, pero en la energía renovable, no convencional, tiene muchísima energía, da un desarrollo inmenso. Igual Brasil, igual que tienen ya la generación distribuida. Eso es todo lo que quería indicarles. Muchas gracias, José. Muy enriquecedor también tus comentarios. Como podrán ver, tenemos una representación en esta sala bien importante, bien interesante. Panamá, Colombia, Perú y México. ¿Cómo ven? Quisiera pasarles el micrófono. Vamos a bajar un poquito los tiempos a 2 minutos para cada uno de ustedes, y me gustaría que ahondaran en lo que estamos platicando. Le vuelvo a ceder la palabra a Rosilena, si quieras comentarnos algo. Adelante. Sí, gracias. Voy a tratar de hacerlo rapidito. Mira, ahí me quedé pensando mucho en la palabra Latinoamérica, colaboración, cultura, y haciendo un análisis asociado eso a energía, me llama la atención que, si bien es cierto que tenemos un montón de memorándum de entendimiento con diferentes organizaciones, gobierno a gobierno, privado a privado, es importante resaltar que nuestros pueblos también se asocian en los temas de energía. Y aquí yo quiero resaltar muchísimo lo que ha pasado en estos últimos 10, 20 años en el tema de las hidroeléctricas de gran tamaño. Los pueblos se han asociado para luchar por sus deberes, por su entorno, por su territorio, exponiendo su sentir sobre el desarrollo de este tipo de tecnología, y a todos nos ha quedado muy claro la capacidad de colaboración que tienen nuestros pueblos originarios para esto. Y sobre todo la capacidad de diálogo también. Importante reconocer en este momento que ahorita el planeta completo ha puesto su mirada en el hidrógeno verde. Tenemos, como muy bien decía el señor José, tenemos a Chile a la vanguardia con la producción actual y futura de ese hidrógeno verde. Tenemos a Argentina apostándole a ello, tenemos a Brasil, tenemos a Colombia, tenemos a un montón de entidades que quieren aprovechar el mercado de producción para exportar y vender, y es allí donde la colaboración latinoamericana es clave para en realidad mover esa balanza de la geopolítica energética, donde la mayoría de nuestros países somos importadores de combustibles fósiles, y
este nuevo boom, aprovechando lo que les mencioné hace un rato de la potencialidad renovable que tenemos, nos permite exportar nuestras renovables de una manera diferente y sobre todo que como es un mercado nuevo naciente, tenemos la oportunidad de poder asegurar que haya una balanza allí, que los beneficios lleguen a la sociedad, pero sobre todo también resaltar la inclusividad y la necesidad de equidad en la creación de este nuevo mercado. Y en temas de género y de educación, obviamente tengo que resaltar esa oportunidad que nos brinda ANES y los excelentes talentos que hay en México para poder aprender de sus experiencias en el desarrollo de la hoja de ruta Mujer y Energía, que fue un éxito para Latinoamérica y como nosotros a través de lo que hemos visto que ha funcionado muy bien y esa cercanía que tenemos en nuestra manera cultural, estamos desarrollando en Panamá 30 segundos. Similares pasos para lograrlo y no solamente en Panamá, sino que estamos pasando también ese conocimiento a países como Honduras. Gracias, Rosilena. Ahora le damos el micrófono a Abril. Gracias, Luis. Comentas, Abril. Bien, bien, gracias. Oigan, perdón por el back, ahorita ya lo estaba viendo, pero es que no estoy en la Ciudad de México, estoy como en en el campo acá en Nueva York, entonces, perdonen por esto. Yo realmente lo que quiero decir es que básicamente, o sea, lo que dice ahorita la subsecretaria tiene muchísima razón en el sentido de los renovables. Hoy justamente Sonora, que están bueno, hay un proyecto de una gran parque solar, pues básicamente no, va a ser para vender posiblemente a Estados Unidos, es lo que se dice. Entonces, tenemos esta capacidad. Hay países que son ricos en fósiles todavía, pero somos más ricos quizás en esta parte de renovables. Y es lo que quiero decir, el 65% de la electricidad que se generó en Latinoamérica el año pasado viene justamente de renovables. O sea, el 50% son hidroeléctricas, el 15% son renovables, pero si las políticas públicas empiezan a impulsar, como pasó en Brasil, que eso ya no lo terminé de decir, o sea, a mí de verdad que me impresionó mucho que la generación distribuida en Brasil sea la capacidad, instalada es mayor que la de los grandes parques, o sea, es de 5 a 3 la diferencia. ¿Y por qué se ha logrado esto? Justamente por estos temas de exención de impuestos, por estos incentivos fiscales, porque hay líneas de financiamiento. En México solamente creo que tenemos 2, y creo que sí Banco y Solar, y algunas que lleguen directamente con los instaladores. Entonces, es muy importante porque si abrimos las redes de integración, como dice la subsecretaria, si podemos participar y ver cómo funciona en otros países, qué bancas les están apoyando, cómo están funcionando, pues podemos hacer estas planeaciones para poder impulsar aún más pues las energías renovables en el país, siempre y cuando nos aprueben la ley, la reforma constitucional que el día de hoy lo tenemos en la mesa. Pero bueno, básicamente creo que yo con eso me cierro, Luis. Latinoamérica tiene un enorme potencial de renovables, enorme potencial hidroeléctrico, sol por todas partes, a todas horas. Entonces creo que es un momento de ver cómo se está haciendo en otros países y cómo podemos impulsar esto para seguir creciendo, desarrollando económicamente y socialmente al país. Porque en muchas comunidades donde hay, por ejemplo, eólicas, hay un desarrollo claro en donde las comunidades ahora, los niños tienen ya capacidad de ir a las universidades, donde tienen mejores recursos, donde tienen una mejor calidad de vida, donde en pequeñas poblaciones que nunca te imaginaste están todos con concreto hidráulico, con drenaje. Entonces, estas tecnologías generan realmente desarrollo social si está bien enfocado. Eso sería todo. Muchas gracias, Abril. Bien interesante y la verdad es que es un reto increíble que tenemos, como lo comentamos, ¿no? Como latinoamericanos tenemos un reto y una diversidad increíble en nuestros diferentes trincheras. Mauricio, ¿qué nos comentas? Adelante. Sí, no sé si seguramente en alguna otra, en otro panel de estas sesiones se ha dicho, yo quisiera recalcar esta relación que hay entre la decisión que los países en Latinoamérica toman de promover la eficiencia energética y de incorporar energías renovables no convencionales en su sistema productivo
y por supuesto en el consumo residencial, con las metas de reducción de emisiones de gases efecto invernadero. La Ellen MacArthur Foundation desde Londres nos ha compartido unas estadísticas que plantean que si bien las acciones para promover la economía circular podrían contribuir a reducir un 45% de estas emisiones y cumplir con lo firmado por la inmensa mayoría de los países del mundo en el COP21 de París, un 55% de esos gases de efecto invernadero se reducirían adoptando dos medidas, medidas de eficiencia energética y medidas de adopción de fuentes de energía renovable no convencional. Entonces, en un país como Colombia, en donde la interconexión eléctrica le llega, no sé, 90% de la población, hasta este momento, hasta comienzos de los 2020, la energía solar y el atender a las comunidades remotas eran sinónimos. Hoy día, esas grandes inversiones de empresas extranjeras y su interconexión con la red están fundamentadas en el propósito de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Dentro de la lista de 5 sectores de actividad que más contaminan con esas emisiones está precisamente el sector energético. En Colombia todavía del orden del 25%. 30 segundos. Gracias, de la energía eléctrica es generada por la combustión, por la combustión de energía fósil. Entonces, esa contribución a la reducción de emisiones no se debe descartar como parecería que en el caso mexicano, ahora radico en México, entonces también tengo que hablar de México, se estaría descartando si se aprueba la reforma constitucional que hoy está en votación en el Senado. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Sin duda, bueno, pues es un tema interesante y importante ahorita en la historia de México. José, ¿qué nos comentas estos últimos 2 minutitos para después pasar a una sesión de preguntas a todo nuestro auditorio? Les pedimos que tecleen las preguntas en el chat, por favor, si tienen alguna. Gracias. Adelante, José. Gracias. Solamente para decirle que también en el Perú, a través del gobierno, hay metas que se han propuesto cumplir. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente manifiesta que el año 2030 la energía renovable debe estar, la energía limpia, cubriendo el 15% de la matriz energética, ¿no es cierto? Igual que el Ministerio de Energía y Minas. Se hacen metas, pero el tema es muchas veces político. Y ustedes saben, el Perú está viviendo ahorita una crisis política terrible que nos impide pensar de que pueda cumplirse esas metas a largo plazo. Por otro lado, el Perú tiene mucha zona rural que todavía necesitan las instalaciones descentralizadas para esas zonas muy apartadas del Perú, donde no llega a las redes eléctricas, no llega a las redes convencionales. Entonces ahí es donde se promueven proyectos para que esa gente de las zonas rurales olvidadas, muy apartadas, pueda tener por lo menos alguna instalación descentralizada, autónoma, domiciliaria, ¿no? Muy limitada, obviamente, en potencia, pero que satisface sus primeras. Y es así como el Ministerio hace como 5 años ha promovido una masificación de 500,000 sistemas solares fotovoltaicos de una configuración de no más de 150 vatios, ¿no? Para esas zonas muy apartadas. Y también hay empresas, ONGs, que también realizan esa labor a nivel de responsabilidad social, ¿no? En las zonas rurales. Y sobre el tema térmico, las termas solares, como le escuché a la doctora de Panamá, acá tenemos bastante desarrollo también en lo que sea las termas solares o los calentadores solares.
Hay 20 segundos. mucha importación de la China que está masificándose en bastantes zonas del Perú, las instalaciones térmicas. Pero el problema es sin certificación. No hay ninguna institución en el Perú que certifique la calidad de esas termas. O sea que es un mercado más o menos libre. Eso es todo lo que quería decirles. Hasta luego. Gracias. Gracias, José. Oigan, pues tenemos una pregunta. Esta es abierta a ustedes cuatro en el chat. Bueno, nos dicen en México, ¿qué podemos emplear o qué estrategias se pueden mejorar para la implementación y desarrollo de las energías renovables? Otra pregunta es, ¿cómo podemos convencer al sector político de que los cambios son para el beneficio de todos? Está más fácil contestar la primera que la segunda, pero ¿qué estrategias podemos emplear? Fíjate que varios de los gobiernos estatales han estado, bueno, no sé si varios, pero algunos de los gobiernos estatales han estado implementando justamente programas de capacitación para instaladores, incluso les hacen como estas... ay, se me olvidó el nombre, les dan como todo el programa de cómo constituir una empresa, incubadoras para que la gente pueda construir sus negocios, fortalecer sus negocios. Hay unas matrices en donde con esa matriz se dice, bueno, estos son los más, estas son las características que tienes que tener tu proceso, etcétera, etcétera, si cumples o no. Algunos de ellos también están tratando de meter algunos, pues, fondos de capital o incluso están, por ejemplo, para red aislada o para programas sociales, están ellos invirtiendo un poco para ayudar a los empresarios a que puedan pues expandir sus negocios, ¿no? Entonces, esta es una forma, digámosla, de que se puede llevar a cabo. El problema, por ejemplo, en las casas, en los hogares, en lo que se le llama el suministro básico, es que está subsidiado. Entonces, la mayor parte de la gente, a menos que pase SADAC, que es la tarifa ya más alta, pues ya la gente dice, pues no me conviene, no me salen los numeritos, ¿no? Otro es lo que estaba pasando a nivel ya grandes parques solares. Teníamos las subastas eléctricas que fueron paradas en este gobierno y que estaban creando, o sea, se creó, digamos en... 30 segundos. Tenemos, ¿cómo se llama? Son cerca del 14% hoy tenemos de renovables y fue en un periodo muy corto, ¿no? Entonces, hay muchas políticas que se pueden llevar a cabo para poder incrementar. ¿Qué podemos hacer para convencer al sector político? Pues está muy difícil porque es un tema ideológico y es un tema de poder. Entonces, a menos que estemos cabildeando, presentando datos y mostrando la información real de los beneficios que las renovables pueden traer al país. Híjole, totalmente. Gracias, Abril. Gracias a todos, todos y todas ustedes por estar aquí con nosotros. La verdad es que como siempre se nos va el tiempo volando y bueno, pues queremos darle gracias. Las preguntas ya no las podremos contestar por este medio, por el tiempo. Y bueno, pues pasamos a darles un premio por haber participado. Luis, ¿me permites 10 segundos? Por ahí tengo una mano levantada de Rosilena. Mano levantada de Rosilena. Adelante, Rosilena, nomás que tenemos muy poquito tiempo. Sí, cortito. Muchas gracias. Sorry que la cámara acaba de dar su último servicio. Pero rápidamente les cuento que para poder hablar y convencer al sector de tomadores de política, de decisiones para la política pública, lo que hicimos desde la Secretaría Nacional de Energía fue ponerle número económico a todas y cada uno de los impactos que genera la implementación de la Agenda de Transición Energética de Panamá y salieron números impresionantes. Solamente con acelerar el proceso de tener más renovables no convencionales, apostar a la electromovilidad y poder asegurar que tengamos eficiencia energética en nuestras tecnologías, estaríamos generando alrededor de 15,000 nuevos empleos al corto plazo 2024. Alrededor de 20,000 personas no se enfermarían de, valga la redundancia, enfermedades respiratorias por una mejor calidad de aire, ahorrándole 20 millones de dólares al Estado solo por estas personas que no se atienden, generando alrededor de 500 millones de dólares adicionales en el Producto Interno Bruto debido a mejores eficiencias y baja intensidad de carbono, así como también te está ahorrando en 3 años alrededor de 560 millones de dólares en subsidios que no se tienen que dar porque tienes más prosumidores. Lo dejo por ahí. Yo creo que la clave es poder asegurar que tienes el lenguaje que los tomadores de decisiones, dependiendo de la cartera que sea, te entiendan. Me encantó. Gracias, sí, cómo no.